Y finalmente, casilla electrónica de SINOE número 48230, participando en la presente audiencia en mérito de la disposición de inhibición y derivación formulado por parte de la Tercera Fiscalía Supraprovincial especializada en Derechos Humanos y de igual manera por parte de la fiscal titular del despacho que represento. Muchas gracias y usted lo tiene a bien para que se pueda también acreditar el fiscal interconsulta que me acompaña. Sí, doctor, se puede acreditar. Buenos días, mi nombre es Luis Alberto Bautista Hernández, fiscal adjunto provincial de la Tercera Fiscalía Supraprovincial especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Lima, Lima Cercado, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, actuando como fiscal adjunto de interconsulta. Ya, correcto. Vamos a pasar con la acreditación de los demás sujetos procesales. Continuamos. Si se encuentra presente la defensa técnica de la parte agraviada, herederos legales o representante de quien en vida fuera Eduardo Mauricio Ruiz Díaz. Buenos días, su señoría. El abogado quien habla es General Aníbal Caria Cavalier. Vengo por la representación legal del señor Roger Ruiz Torres, quien es el padre de quien en vida fue Eduardo Ruiz Stans, con colegiatura del Colegio de Lima, 90-137, domicilio procesal en Avenida Canaval y Moreira 425, correo electrónico arbizu.gamarra@gmail.com, celular 980-31-2001, señor magistrado. Ya, correcto, doctor. ¿Su patrocinado está presente? No, no se encuentra presente. ¿Usted lo va a representar? Lo voy a representar. Ya, correcto. Finalmente, acreditación de la defensa técnica de la parte investigada de Luis Michael Magallanes Gaviria. Comparece la defensa técnica del suboficial de tercera Luis Michel Magallanes Gaviria, señor juez abogado Stefano Miranda Champac, con colegiatura del Ilustre Colegio de Abogados del Callao 10292, casilla electrónica 95254, domicilio procesal en calle José Bernardo Alcedo, 234, Miraflores, Lima. Gracias por sus datos, doctor. ¿Su patrocinado se encuentra presente? Sí, señor juez, está conectado como el usuario Luis Magallanes. Ya, en todo caso, su acreditación, por favor, señor Luis. Buenos días, señor juez, buenos días con todos. Mi nombre es Luis Michael Magallanes Gaviria, domiciliado en la avenida José Granda, 3826, con DNI 76273561. Ya, correcto. ¿Su fecha de nacimiento cuál es? El 11 de noviembre de 1996, Lugar de nacimiento. Loreto, Iquitos, Ya. ¿Su estado civil actual? soltero. ¿Su número de teléfono celular? 977-383506. Ya, correcto. Gracias por la información. Estando todas las partes presentes, vamos a dar por instalada esta audiencia. Sí, doctor Miranda ha levantado la mano. Creo que había informática, creo que le querían dar cuenta de algo, señor juez. Después de ello me pronunciaré si no es respecto a lo que pienso que va a pronunciarse. A ver, Su señoría, muy buenos días y a todos los sujetos procesales. Efectivamente, doctor, levanté la mano para poder dar cuenta de 4 escritos, doctor, que el día de hoy se ha presentado. Es el 50.220-2025. Ha sido presentado por el doctor Thierry Stefano Miranda Champac, que es abogado del señor Luis Michel Magallanes Gaviria, ¿no? Donde adjunta, doctor, documentales para mejor resolver. Asimismo,
el escrito 50.221-2025, también ha sido presentado por el abogado del investigado, también adjunta documental para mejor resolver. Asimismo, el escrito 50.254, y finalmente, su señoría, el escrito 50.270. También ha sido presentado por el doctor Estefano Miranda Champac. Luego voy a imprimir otro para poder ponerlo porque recién el día de hoy lo han presentado. Gracias. Ya, correcto. Ahora lo vamos a revisar los documentos para poder proveerlos. Sin perjuicio de ello, doctor Miranda, respecto Sí, señor. de estos Sí, señor escritos, juez. ¿algún pedido en Estaba particular? Sí, señor juez, estaba presentando una cuestión previa. Si me permite oralizarla, es de acuerdo al escrito que hemos presentado. A ver, doctor, vamos a imprimir y correr traslado para que los sujetos procesales tengan conocimiento y lo sometemos a debate. Perfecto, señor juez. Muchísimas gracias, espero. Ya, correcto. Por su servicio, su señoría, no sé si podría poner por el chat también sus correos para poder poner el traslado. Ya. Sí, por favor, a los sujetos procesales, al Ministerio Público, Defensa de la Parte Agraviada, y también al doctor Miranda, por favor, coloquen sus datos dentro de la mensajería de la plataforma de esta reunión para que se les pueda correr traslado con la documentación que ha sido presentada. Por otro lado, y en tanto el señor especialista de audiencia imprime los escritos y corre traslado, vamos a requerir información al Ministerio Público. Doctor, mediante resolución número 2, se había ordenado de que se cumpla con remitir los cargos de notificación respecto de los anexos del requerimiento de comparecencia con restricciones. Sin embargo, no advierto que se haya presentado el mismo y tampoco me ha dado cuenta de esta circunstancia el señor especialista de audiencia. Quería saber si se había cumplido con lo requerido. Sí, señor magistrado, con el número de documento 50254-2025, el día de hoy se ha cumplido con anexar la captura de pantalla de un correo electrónico remitido por parte de la Fiscalía que se ha inhibido, a través del cual le pone en conocimiento lo solicitado por parte de su judicatura. Ya, este escrito más vamos a proveer y vamos a correr traslado a los demás sujetos procesales. Y esperamos en todo caso 2 minutos, por favor, no nos desconectamos. Sí, doctor. Sí, disculpe, señor magistrado. Lo que pasa es que tengo que informar, no sé si tendrá el mismo problema el abogado representante de la parte agraviada. No logro ubicar el lugar en donde se tenga que consignar nuestros datos, específicamente la mensajería para poder colocar el número o el correo electrónico, a efectos de que nos corran traslado respecto a los escritos presentados por la defensa técnica. Ya, doctor, tendría que hacerse apoyar con el personal de su despacho en las reuniones que son señaladas o que se realizan a través del aplicativo Google Hangout Meet. Existe una posibilidad de dejar mensajes. Se pueden escribir mensajes allí. Entonces, en donde se puede escribir mensajes, ahí es donde tiene que proporcionar los datos de su correo electrónico para que le enviemos la información.
Sí, refería esto ciertamente, señor magistrado. No es que sea ajeno al tema de las diligencias realizadas a través de la plataforma, sino que lo que le indicaba es que en el aplicativo no me sale la opción, ¿no? De todas maneras, voy a insistir para verificar de qué manera se podría ingresar el mismo. Gracias. Ya. ¿Alguna de las defensas tiene el mismo problema? Defensa parte agraviada, parte investigada. Pero yo acabo de consignar mis datos en la mensajería. Ya, en todo caso, solamente es un tema del Ministerio Público. Tiene que resolverlo, doctor. Gracias. Ya, doctores, advierto que esta circunstancia está tomando un poco de tiempo. Vamos a suspender, tomar un receso para poder compaginar la información y trasladársela a sus correos. Por favor, señor especialista, verifique si se han enviado los correos en la mensajería o falta de alguien. Sí, doctor. Se ha enviado todo. Ya, correcto. En todo caso, son las 11:30, 11:45. Retomamos la audiencia. Suspendemos grabación. Doctor, ¿ya se enviaron los correos? Porque todavía no me llegan. Doctor Jenner, lo vamos a enviar a su correo un momento, doctor. El magistrado ha hecho una pausa de 10 minutos. Bien. De acuerdo. Ya, gracias. Vamos a retomar nuestra audiencia siendo las 11:45 de la mañana. Se ha corrido traslado de los escritos presentados por las partes a los sujetos procesales. No obstante ello, corresponde proveer y decretar los mismos. En tal sentido, vamos a emitir la resolución que corresponde. Doctor Paul, por favor, indícame qué número de resolución toca. De acuerdo. Resolución número 3, doctor. 3. Resolución número 3. Lima, 4 de noviembre del año 2025. Vistos el escrito con cargo de presentación electrónica número 50.220-2025, mediante el cual la defensa técnica de Luis Michael Magallanes Gaviria remite documentales en torno a los presupuestos procesales de la medida que el Ministerio Público viene solicitando. A su contenido, téngase presente, agréguese a los antecedentes, córrase traslado a los sujetos procesales para su debate en acto de audiencia. Asimismo, vistos el escrito, con cargo de presentación electrónica de documentos 50.270-2025, también presentada por la defensa técnica de Luis Michael Magallanes Gaviria, mediante el cual presenta declaración jurada de fecha 3 de noviembre del año 2025. De igual modo, téngase presente, agréguese los antecedentes, córrase traslado a los sujetos procesales para su debate en acto de audiencia. Vistos el escrito con cargo de presentación electrónica de documento 50.221-2025, mediante el cual la defensa técnica de Luis Michael Magallanes Gaviria presenta el certificado de movimiento migratorio 72386-2025-migraciones del 3 de noviembre de 2025. A su contenido, téngase presente, agréguese a los antecedentes, córrase traslado a los sujetos procesales para su debate en acto de audiencia. Vistos el escrito con cargo de presentación electrónica de documento 50.274-2025, mediante el cual Roger Ruiz Torres, en representación de quien en vida fuera el agraviado,
Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz se apersona al proceso y designa como defensa técnica al estudio jurídico Arbizu y Gamarra. A su contenido. Téngase por apersonado y señalado su domicilio procesal para el presente incidente, así como los correos y números celulares y la casilla electrónica precisada en el escrito, donde se le harán llegar las ulteriores notificaciones de ley. Y finalmente, el escrito con cargo de presentación electrónica del documento 50.254-2025, mediante el cual el Ministerio Público cumple con remitir los cargos de notificación de los anexos del requerimiento de comparecencia con restricciones que ha solicitado este juzgado. A su contenido tengas que presente, agregues a los antecedentes, corras y traslado a los sujetos procesales y este se lo resuelta en audiencia. Hemos dado cuenta y hemos proveído estos escritos. Ahora sí, doctor Miranda, voy a solicitar el uso de la palabra por una cuestión previa. Indícanos, por favor. Muchísimas gracias, señor juez. Nosotros planteamos acción previa de competencia material y territorial. Esto, señor magistrado, conforme a los artículos 34 y 35 del Código Procesal Penal. Asimismo, el artículo 19 del mismo cuerpo normativo, pero sobre todo, el Estatuto de la Sala Penal Nacional, que fue aprobado mediante resolución administrativa 325-2017. Si se me permite poder fundamentarlo, señor juez. Sí, doctor. De manera breve, le voy a otorgar un plazo no mayor a 5 minutos. Procuro hacerlo en ese tiempo, señor magistrado. El artículo 34, inciso 1 del Código Procesal Penal, señala que procede a interponer declinatoria de competencia cuando el órgano jurisdiccional se haya abocado indebidamente a una causa que no le corresponde por materia o territorio. Este pedido se formula dentro del plazo legal, significa, señor juez, dentro de los 10 días de la notificación de la formalización, conforme al artículo 35 del mismo cuerpo legal. Y los fundamentos son estos, señor magistrado. Primero, la inhibición expresa del Ministerio Público. Por eso tenemos hoy a 2 fiscales que se han apersonado, uno de la Fiscalía Penal de Jesús María y tenemos al fiscal de la Tercera Fiscalía Penal de Terrorismo y Derechos Humanos. Perdón, la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos y Terrorismo del Callao, Lima Centro, entre ellos. Señor magistrado, la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial, mediante su disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria, esta es de fecha 23 de octubre del 2025, resolvió expresamente lo siguiente. Vayámonos a la parte tercera y dice: inhibirse de la competencia de la investigación seguida contra Luis Michael Magallanes Gaviria en su calidad de efectivo policial, suboficial de Tercera Policía Nacional del Perú, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio simple, en agravio de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, conforme al punto 6º de la presente disposición. Señor magistrado, esa inhibición está sustentada en el título 5 de esa misma disposición, que lleva por nombre, en su subtítulo, inhibición por falta de competencia. En este apartado, señor juez, la Fiscalía desarrolla 3 argumentos esenciales. Primero, nos dice que de acuerdo al artículo 19 del Código Procesal Penal, la competencia penal delimita no solo el ámbito de órgano jurisdiccional, sino también el ámbito de actuación del fiscal, conforme a los criterios de competencia fijados, señor magistrado, por la resolución de la Fiscalía de la Nación 2920-2025-MP- de la Nación, de fecha 19 de septiembre de 2025. El segundo argumento que señalan en la resolución establece que las fiscalías supraprovinciales solo conocen delitos contra la humanidad
delitos comunes que constituyan violaciones de derechos humanos y delitos de terrorismo. En el tercer argumento, sin embargo, la propia Fiscalía tutelar de la acción penal reconoce expresamente que el hecho imputado no configura una violación de derechos humanos en sentido estricto, pues señala que el deceso de la víctima, Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, fue por impacto de proyectil de disparo por el imputado Luis Michael Magallanes Gaviria durante una operación policial en el marco de una movilización social. Y esto, señala la Fiscalía, no configura una violación de derechos humanos en sentido estricto, ya que no existe evidencia, primero, señor juez, de una política estatal de persecución y mucho menos un patrón de abuso sistemático. Esto usted lo encuentra en la disposición fiscal en el punto 5.4. Adicional, señor juez, concluye que el hecho es un acto individual, aislado y funcional, y hasta incluso dice, sin concertación con otros agentes del Estado, y no se advierte actuación en grupo vulnerador de derechos humanos. En consecuencia, señor juez, señala la Fiscalía que corresponde remitir la investigación a una Fiscalía Penal común. Por tanto, el propio titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, se ha declarado incompetente, trasladando la competencia al fuero penal ordinario que hoy se ha personado en este proceso. Señor juez, el segundo criterio de esta cuestión previa es la aplicación del estatuto de la propia Sala Penal Nacional que usted forma parte. Y este estatuto penal señala en su artículo 4 y 5 que la competencia nacional solo se configura cuando concurren de manera conjunta los siguientes elementos. Y lo repito, existencia de una organización criminal, no la hay. Que un delito de relevancia nacional o internacional, que tampoco lo hay por la propia disposición fiscal. Una repercusión nacional o internacional, que tampoco la hay. Y de carácter complejo del proceso penal. Ninguno de esos criterios concurre en el caso del suboficial Magallanes. El propio Ministerio Público lo ha descartado expresamente al afirmar que el hecho es aislado, individual y funcional, sin estructura criminal ni afectación nacional. Por ello, señor juez, el principio del juez natural, que es la competencia territorial que tiene usted, en su considerando tercero de esta resolución administrativa que he citado, que es la 325-2017, advierte que la competencia de la Sala Penal Nacional debe interpretarse de forma restrictiva, precisamente para evitar la lesión del principio del juez natural y no sustraer indebidamente casos del fuero ordinario. Así, si el titular de la acción penal ya se inhibió expresamente por no encontrarse dentro del ámbito de competencia nacional, no existe fundamento legal para que este juzgado de investigación preparatoria nacional mantenga conocimiento sobre la causa. Conforme hasta incluso al artículo 19 del Código Procesal Penal, la competencia es la capacidad del órgano jurisdiccional para conocer una causa. Y en este caso, señor juez, tanto la Fiscalía como el tipo penal imputado determinan que la causa debe ser conocida por una Fiscalía y un juzgado penal común de ley. Con esto voy terminando y agradezco, señor juez. El investigado no es oficial, no es jefe del operativo, sino un suboficial de tercera de la Policía Nacional de Perú, que a propósito egresado en el 2024. Esto significa, ¿y por qué lo digo? Porque este suboficial no tuvo poder de mando ni decisión sobre armamentos ni estrategias. Adicional, el suceso ocurrió en una movilización local en Lima, no vinculada a ningún patrón de represión ni política institucional de abuso, señor magistrado. Tercero, no existe una repercusión nacional ni internacional, ni proceso complejo, ni pluralidad de investigados jerárquicos. Por tanto, no se justifica que en el caso permanezca bajo el conocimiento de un juzgado de la Corte Nacional.
Por estas razones expuestas, señor magistrado, solicito se declare fundada la cuestión previa de competencia y, en consecuencia, se declare improcedente la competencia del 9º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, con todo el respeto, por no concurrir los presupuestos materiales exigidos por su propio estatuto de la Sala Penal Nacional. Y, por lo tanto, se disponga la remisión inmediata del proceso al Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, conforme a las reglas de competencia territorial y material que establece el Código Procesal Penal. Señor juez, antes de debatir el requerimiento fiscal, por eso que esta defensa plantea una cuestión previa de competencia. El propio Ministerio Público, en su disposición de formalización, reconoce que este caso no constituye una violación de derechos humanos, sino un hecho individual y aislado. Y por ello se inhibió expresamente de continuar. Y lo voy a repetir porque es importante, señor juez. Si el propio titular de la acción penal se inhibe, el órgano jurisdiccional no puede mantener competencia residual, señor juez. Adicional ya de los artículos 4 y 5 del Estatuto de la Sala Penal. Esta jurisdicción que usted preside, señor magistrado, solo procede ante casos de crimen organizado, terrorismo o violación graves a los derechos humanos. Elementos que no concurren aquí. Y en respeto adicional del juez natural, solicito que se declare fundada esta declinatoria de competencia y se remita el proceso al Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, que es el órgano legalmente predeterminado por ley para conocer este caso. Muchísimas gracias, señor juez. Ya, doctor. Corremos traslado al Ministerio Público. Bien, Por el con su mismo autorización. Sí, con su autorización, señor magistrado, vamos a ser puntual a efecto de no redundar sobre las mismas ideas antes esbozadas. En primer orden, este Ministerio Público se va a oponer al pedido de declinatoria de competencia solicitado por la defensa técnica del acusado, del procesado Magallanes Gaviria, conforme a los siguientes fundamentos. En primer orden, es menester señalar que propiamente tiene que tenerse en consideración el siguiente aspecto. La competencia fiscal, si bien no puede ser materia ciertamente de controversia por parte de este despacho fiscal, ya que existe una disposición, que es la disposición número 6, emitida por parte de la tercera Fiscalía especializada de Derechos Humanos, ciertamente que determina inhibirse y derivar. Sin embargo, desde nuestra consideración, ciertamente la competencia aún no se encuentra establecida de manera definitiva, puesto que, de ser posible, este despacho podría incidir en formular una contienda negativa de competencia. En esa medida nos presentaría el siguiente escenario. ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, este despacho solicita una contienda negativa de competencia y el superior jerárquico de la Fiscalía Especializada determina que es competente conocer la Fiscalía de Derechos Humanos? Estaríamos en el supuesto de que usted, en el supuesto de inhibirse y derivar la presente causa penal ante el juzgado penal respectivo, y nuevamente se tendría que regresar el caso nuevamente a su judicatura. Ciertamente eso perjudicaría a los fines que busca el esclarecimiento de los hechos. Adicionalmente a ello, y como un argumento, además de lo ya antes mencionado, consideramos que es perfectamente aplicable lo regulado en el artículo 52 del Código Procesal Penal, específicamente en que determina que mientras estuviera pendiente la decisión sobre cuestiones de competencia, está permitido resolver sobre la libertad o privación de la libertad del imputado, así como actuar diligencias de carácter urgente y realizable ulteriormente que no permitan ninguna prórroga. En el presente caso, y esto estimo que es el argumento central de nuestra posición, ciertamente podría llevarse a cabo esta audiencia propiamente, que es la que nos ha convocado para el presente fecha, y de esa manera ciertamente no se perjudique el presente caso. Más aún si se tiene en consideración, y con esto concluyo, en que la convocatoria que ha hecho su despacho para poder llevar a cabo esta presente audiencia, ha indicado en la parte resolutiva número 4 que la audiencia tiene carácter de inaplazable. En esa medida, nos oponemos ciertamente al pedido formulado por parte de la defensa técnica y entendemos que su juzgado, con un criterio adecuado, proceda a realizar la respectiva audiencia. Eso sería todo. Gracias. Sacamos para que pueda mostrar su posición. De manera breve, por ejemplo,
Buenas tardes, señor magistrado, con su venia. Esta defensa también se va a oponer, su señoría, a la solicitud formulada por la defensa del señor Magallanes. Todo ve, su señoría, de que el día de ayer hemos planteado a la Fiscalía Provincial, que es competente a partir de la fecha, la inhibición y que mediante una competencia negativa el fiscal superior sea quien determine quién es realmente el competente. No nos olvidemos, su señoría, el contexto en el cual han sucedido los hechos, ¿no? Es un hecho cometido por un agente estatal en contexto de una protesta social que configura una presunta violación del derecho fundamental a la vida, su señoría, en ejercicio del derecho constitucional de reunión y manifestación. En ese sentido, su señoría, deberíamos de esperar a que el fiscal superior dirima o señale quién es el real competente, pero esto, su señoría, desde el aspecto fiscal. Esto no tendría por qué ser dilucidado dentro de la competencia judicial, más aún, su señoría, cuando la Corte Nacional ya tomó conocimiento previo del caso. Y aunado a los argumentos que ha señalado la Fiscalía, nosotros también señalaríamos de que esta audiencia es una audiencia inaplazable, que ha sido convocada para ver específicamente la comparecencia con restricciones y el impedimento de salida del señor Magallanes. En ese sentido, su señoría, nos oponemos a la cuestión previa y solicitamos que se continúe con esta audiencia. Ya, doctor. Por derecho de dúplica, solamente por 1 minuto. Defensa técnica. Voy a decirles, la propia disposición de formalización contiene un vicio de origen, señor magistrado. En su parte resolutiva, el Ministerio Público se inhibe expresamente de continuar conociendo el caso por falta de competencia material conforme al punto 3 de su disposición. Sin embargo, en el punto 5.6 pretende mantener vivo un requerimiento de comparecencia con restricciones, amparándose al artículo 59 del Código Procesal Penal. Este artículo, como su propio tenor literal indica, regula la actuación del juez, no del fiscal. Por tanto, si el fiscal carece de competencia para continuar conociendo el proceso, y por eso que hoy tenemos a otro fiscal, tampoco puede requerir una medida coercitiva, ya que ello vulneraría el principio de competencia funcional previsto en los artículos 19 y 34 del Código Procesal Penal. Cualquier medida solicitada por un fiscal inhibido carece de validez procesal por haber sido formulada por un órgano sin competencia, de modo que la audiencia no puede avanzar al fondo del requerimiento sin que previamente se resuelva la cuestión de competencia. Más aún, señor magistrado, como bien lo hemos escuchado al Ministerio Público y al abogado, yo no sé cómo el abogado del actor civil, no se ha constituido como actor civil, tiene competencia. Usted tendría que pedirle al actor civil si se ha constituido como actor civil y si hay audiencia de constitución de actor civil. Por lo tanto, no es legítimo su actuación como actor civil. Por ello, señor juez, hay que tener mucho cuidado y es que nosotros, en salvaguarda del debido proceso, hemos presentado esta cuestión previa para que pase el proceso. Y adicional, la comparecencia con restricciones impide que se lleve este proceso si el problema lo ha originado el Ministerio Público, no la defensa. Ellos han inhibido, no nosotros, señor juez. Y ahora los propios Ministerios Públicos que se han inhibido nos dicen que van a resolver en el super jerárquico cuando los actuados dicen otra cosa. Por ello, señor juez, hay que respetar el debido proceso, lo que establece su propio estatuto y lo que ya acabo de realizar. Muchas gracias, señor magistrado. Ya, correcto, doctor. El mismo lapso de tiempo, Ministerio Público. Sí, de manera bastante puntual. Primero, para hacer la precisión, que mi persona representa al cuarto despacho de la segunda Fiscalía Corporativa de Cercado de Lima. No formo parte de la Fiscalía Especializada, frente a lo dicho por el abogado de la defensa, en el sentido de que nosotros nos estamos oponiendo a la cuestión de competencia, a pesar de haber solicitado presuntamente la inhibición. Nosotros no hemos solicitado la inhibición. Eso como primer punto. Como segundo punto, tampoco hemos podido verificar algún pronunciamiento por parte de la defensa técnica respecto a nuestra argumentación, si es que en esta audiencia resultaría o no aplicable lo regular en el artículo 52 del Código Procesal Penal. En esa medida, ciertamente no podemos ahondar en argumentación sobre el particular. Y finalmente, indica el abogado de la defensa técnica del procesado Magallanes Gaviria que presuntamente el requerimiento sería nulo,
que habría tenido un origen nulo. Ciertamente no entendemos cuál es esa posición, si debe entenderse que el Ministerio Público somos una unidad organizativa. Ciertamente está dividido en distintas fiscalías conforme a especialidades o corporativas penales, sin embargo, ciertamente somos una misma institución. En esa medida, nosotros nos ratificamos ciertamente que el requerimiento que hemos presentado ante su judicatura es plenamente válido y goza de todos los efectos legales. Eso sería todo, gracias. Ya, correcto, doctor. Y finalmente, defensa de la parte agraviada. Y su señoría, me reafirmo en todo lo dicho y a lo que su judicatura resuelva, su señoría. Ya, correcto. A ver, antes de resolver, quería solicitar unas precisiones al Ministerio Público. De manera puntual y concreta, ¿en qué fecha se le ha remitido los actuados de este proceso, de la carpeta fiscal 110-2025? La carpeta fiscal en físico ha sido recepcionada por parte de este despacho el día 31 de octubre del 2025 a las 8 de la mañana. Ya. Ante esta remisión de la carpeta fiscal, ¿ustedes han emitido alguna disposición de contienda negativa de competencia? A la fecha no existe ninguna disposición, dada la cercanía de la audiencia al presente. ¿Se ha emitido alguna disposición fiscal respecto a la variación de la calificación jurídica en torno a la disposición 6 de formalización? El despacho que represento todavía no ha emitido ninguna disposición, señor magistrado. Ya, correcto. Con esta información, este juzgado se va a pronunciar para emitir la resolución correspondiente. Les voy a pedir un par de minutos, no nos desconectamos, nos mantenemos en plataforma. Ya, doctores, vamos a emitir la resolución en torno a la cuestión previa planteada por la defensa técnica de la parte investigada. Gracias. Resolución número 4, Lima, 4 de noviembre del año 2025. Vistos en audiencia el pedido de declinatoria de competencia o cuestión de competencia planteado por la defensa técnica de el procesado Luis Michael Magallanes Gaviria con la oposición del Ministerio Público, considerando, primero, al respecto de la postura de las partes. Subtítulo, cuestión de competencia planteada por la defensa técnica 1.1. La defensa técnica del investigado Luis Michael Magallanes Gaviria señala que previa a la realización de la audiencia de comparecencia con restricciones, existe un conflicto de competencia en torno a que se habría perdido la competencia por parte de este juzgado en atención a la emisión de la resolución, perdón, de la disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria, disposición 6 de fecha 23 de octubre del año 2025, donde el Ministerio Público, en su considerando quinto, ha abordado su inhibición por falta de competencia, destacando que el mismo se ha realizado en base a 3 puntos que para la defensa técnica tendrían relevancia. El primero de ellos se ha tomado como base la resolución de Fiscalía de la Nación número 2920-2025-MP-FN, que establece la competencia de las fiscalías especializadas en derechos humanos y contra el terrorismo.
Asimismo, se ha tomado en consideración que dentro de esta disposición fiscal se habría precisado que las acciones que se atribuye a Luis Michael Magallanes Gaviria no configuraría una violación de derechos fundamentales o grave violación de derechos fundamentales. Por lo que en su momento la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial, especializada en derechos humanos y contra el terrorismo del Callao, Lima Centro, Lima Este, Lima Norte, Lima Noroeste y Lima Sur, con sede en Lima Centro, se habría inhibido de la competencia de la presente investigación. Como un segundo aspecto, destacó que en esta disposición fiscal, en este considerando quinto, se habían tomado los criterios establecidos en el Estatuto de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada en torno a la competencia de los juzgados de investigación preparatoria que pertenecen a esta Corte, destacando que no se cumplían los requisitos establecidos en este estatuto, motivo por el cual este juzgado habría perdido competencia. Concordando dicha normativa con lo señalado en el artículo 19 del Código Procesal Penal. Finalmente, en su participación ha señalado que reitera que su patrocinado no habría formado parte de una circunstancia global de represión en contra de las personas que se encontraban dentro de los hechos y que sería una conducta aislada con la cual el Ministerio Público habría concordado. Asimismo, en su dúplica ha hecho referencia a que el Ministerio Público no habría emitido el requerimiento de comparecencia con restricciones de manera adecuada, toda vez que habría solicitado el mismo una vez que se habría declarado incompetente o se habría inhibido de la competencia para conocer el presente proceso. Circunstancia que a su criterio también viciaría la realización de la audiencia previa a la determinación de la competencia de parte del órgano persecutor. Subtítulo respecto de la posición del Ministerio Público 1.2. El Ministerio Público se ha opuesto al pedido de cuestión de competencia o destinatario de competencia, señalando que la disposición 6 no se encuentra con las características de estable o de firme, toda vez que no se ha señalado de manera definitiva si es la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo quien va a asumir la competencia o si por el contrario se va a generar una contienda negativa de competencia, por cuanto recién se le habrían remitido los actuados el 31 de octubre del 2025. Existe una eventualidad, indica, de que el caso pueda regresar a la judicatura y esta circunstancia perjudicaría el proceso. Y en atención a ello solicita que la audiencia se lleve adelante conforme al artículo 52 del Código Procesal Penal, que habilita la posibilidad de llevar adelante la audiencia tratándose de circunstancias relacionadas a la libertad del procesado. Toman en consideración que conforme a la citación de esta audiencia, esta tendría carácter de inaplazable. Subtítulo de la posición de la defensa de la parte agraviada. Al respecto, debemos realizar una aclaración, y es que, en efecto, la defensa técnica de la parte imputada tiene cierta razón cuando indica que la parte agraviada no podría participar como sujeto procesal dentro de, de la incidencia que se ha generado como motivo de la presentación del requerimiento de comparecencia con restricciones. En tanto, no se habría resuelto todavía su pedido de constitución en actor civil. Si bien es cierto, esta circunstancia está amparada en norma, también es criterio de este juzgado escuchar
la posición de la parte agraviada mm, a través de su defensa técnica y este juzgado de oficio poder admitir algún cuestionamiento que pueda ser realizado a través de este medio. Sin atención a esta circunstancia, que se le otorga el uso de la palabra y al respecto debe también tomarse en consideración que esta parte, la defensa del agraviado, ha señalado que la contienda de competencia todavía está sujeta a que sea dirimida por el fiscal superior. Concuerda con los argumentos del Ministerio Público y señala que esta audiencia, al tener la característica de inaplazable, debería llevarse adelante. En la dúplica ha señalado que deja criterio del juzgado. Esos aspectos, básicamente el juzgado, mm, como son argumentos que repite el Ministerio Público, vamos a remitirnos a los que el Ministerio Público ha indicado. Segundo, respecto de los hechos. Del contenido de la disposición 6 de fecha 23 de octubre del año 2025, disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria, a modo de resumen, se puede indicar que los hechos versan en el contexto de que para los días 12 y 15 de octubre del año 2025 se habría convocado a movilizaciones sociales o una gran marcha nacional por diversos gremios de la población. En este contexto se habría emitido una orden de operaciones, la número 214-2025, que había dispuesto equipos para el mantenimiento del orden público. En este contexto, el investigado, suboficial de tercera PNP, Luis Magallanes Gaviria, formó parte del equipo 1, el cual estaba desplegado por el centro de Lima, en uno de los puntos centrales de concentración de la marcha. En este contexto, la noche del 15 de octubre del año 2025, al promediar las 22:55 horas, el suboficial de tercera, Luis Michael Magallanes Gaviria, y su equipo se encontraban en inmediaciones del Jirón Tambo de Belén, en el cercado de Lima. En ese momento fueron identificados y presuntamente hostigados por manifestantes que se hallaban en el lugar, lo cual provocó una persecución. Durante la huida, el suboficial de tercera Magallanes corría en el Jirón Camaná con dirección a la avenida Uruguay y con el ciudadano agraviado Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz acercándose a la intersección del Jirón Tambo de Belén y Jirón Camaná, aparentemente para asegurar que el imputado no fuera seguido. El suboficial de tercera Magallanes Gaviria volteó y en este contexto detención, persecución y presencia de civiles sin que existiera un obstáculo que impidiera el dominio del hecho en forma voluntaria, disparó su arma de fuego, pistola marca Taurus modelo G3, con dirección al pavimento. El rebote del proyectil habría impactado de manera fatal en el agraviado Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, quien se desplomó en la vereda. Es así que se practicó la necropsia de ley, se estableció que la muerte se debió a un traumatismo torácico y hemorragia traumática. El análisis balístico forense determinó que la herida era penetrante, producida por un fragmento de proyectil y compatible con herida de entrada por rebote, con una trayectoria de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha y ligeramente de abajo hacia arriba. Se concluyó que el disparo ocurrió a corta distancia. Básicamente estos son los hechos que el Ministerio Público expone de manera resumida en su disposición de formalización de investigación preparatoria, al respecto del cual atribuye la comisión o la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio, artículo 106 del Código Penal, y alternativamente homicidio culposo agravado, artículo 111 del Código Penal, por la utilización del arma de fuego.
Tercero, al respecto de la competencia del Ministerio Público. 3.1. De igual manera, conforme al contenido de la disposición 6, de fecha 23 de octubre del año 2025, el Ministerio Público ha desarrollado motivos por los cuales se habría inhibido del conocimiento de la presente causa, en específico el despacho de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo. Ha sido abordado en el considerando quinto y ha tomado como base lo indicado en el artículo 19 del Código Procesal Penal, la resolución de Fiscalía de la Nación 2920-2025-MP-FN, que establece las reglas de competencia respecto de las Fiscalías Superior Penal Nacional, Fiscalías Penales Supraprovinciales especializadas en derechos humanos y contra el terrorismo, donde se indica que solamente son competentes para conocer casos de violación de derechos humanos, así como delitos conexos a los mismos. Dentro de la fundamentación que desarrolla el Ministerio Público, indica que dicha fiscalía es competente para conocer casos que involucren a delitos contra la humanidad, b, delitos comunes que constituyan casos de violación de derechos humanos, así como delitos conexos a los mismos, c, los delitos de homicidio, lesiones graves, extorsiones cometidos en agravio de periodistas, d, todos los delitos en agravio de personas defensoras de derechos humanos siempre que sean en razón de su labor de defensa, conforme a lo establecido en el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos del Ministerio de Justicia, e, delitos de terrorismo, y f, delito de apología al terrorismo. En el considerando 5.4, el Ministerio Público ha destacado que los hechos descritos en la formalización punto 2.4.3 en torno al deceso de Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz por impacto de proyectil de arma de fuego generado por Luis Michael Magallanes Gaviria durante la operación policial en el marco de la movilización no configuraría una violación de derechos humanos en sentido estricto, en razón que no existe evidencia de una ejecución extrajudicial, tortura ni desaparición forzada, que el disparo de arma de fuego de puño fue individual y aislado y no sistemático, sin indicios de política institucional de represión, que el imputado actuó en contravención de órdenes expresas, portar arma de fuego, lo que refuerza la tesis de actuación personal y no institucional, y que la víctima no pertenecía a un grupo vulnerable en sentido estricto y vinculado al hecho imputado en forma directa, ni objeto de persecución por razones étnicas, culturales o políticas. Con lo cual, precisa de que no existiría este contexto, un caso de violación de derechos humanos. Finalmente, en esta disposición fiscal, en la parte resolutiva tercera, se inhibe de la competencia de la investigación. (3.2) Al respecto, debemos tomar en consideración que las reglas de competencia, tanto para el Ministerio Público como para el Poder Judicial, se rigen por lo establecido en el Código Procesal Penal. Y al respecto, también debemos señalar que no son vinculantes entre sí para ambas instituciones. Esto quiere decir que si el Ministerio Público se inhibe de la competencia de un caso, no necesariamente lo tiene que hacer el Poder Judicial. Una cosa es determinar la competencia y que ésta pueda generarse a través de una contienda negativa, o pueda definirse a través de una contienda negativa o positiva de competencia, y otra cosa es la calificación jurídica, como lo analizaremos más adelante. Sin embargo, estas son las razones que el Ministerio Público ha expresado por los motivos por los cuales debe inhibirse del conocimiento de la presente causa.
Cuarto, respecto de la norma jurídica, la defensa técnica sostiene su pedido en base a lo estipulado en el artículo. No. En este caso, la declinatoria de competencia se encuentra regulada en el artículo 34 del Código Procesal Penal y señala que artículo 34, declinatoria de competencia. 1. Durante la investigación preparatoria, el imputado, el actor civil o el tercero civil podrán pedir declinatoria de competencia. La petición, 2. La petición procede cuando el juez se aboca al conocimiento de un delito que no corresponde por razón de la materia, de jerarquía o de territorio. El juez resolverá de conformidad con el trámite previsto en lo pertinente en el artículo 8, en fin, mediante resolución fundamentada. Quinto. Análisis del caso en concreto. 5.1. Como se ha señalado precedentemente, la disposición 6 de fecha 23 de octubre del año 2025, por la cual se formaliza y continúa investigación preparatoria en contra de Luis Michael Magallanes Gaviria por la presunta comisión de los delitos de homicidio simple y alternativamente por homicidio culposo agravado en agravio de quien en vida fuera Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, no solamente define desde el punto de vista del Ministerio Público la competencia respecto del conocimiento de esta causa, que si bien es cierto, como lo ha indicado el representante del Ministerio Público, no es una circunstancia que se encuentra aún definida, por cuanto todavía no se ha generado eventualmente la circunstancia de contienda negativa de competencia que deba ser resuelta por el fiscal superior y que eventualmente haría o definiría de manera cabal qué despacho fiscal debería conocer este proceso. Si bien es cierto, esa circunstancia es así, no obstante ello no vincula al juzgado a efectos de determinar si tiene competencia o no para conocer el presente caso. 5.2. La disposición en cuestión no solamente delimita reglas de competencia, sino también señala la calificación jurídica que se atribuye al investigado. Y en este orden de ideas, el Ministerio Público como tal ha establecido como calificación jurídica la señalada como delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio, de manera alternativa en dos tipos penales. El primero de ellos, el delito de homicidio simple, previsto en el artículo 106 del Código Penal, que sanciona la conducta del que mata a otro. Y alternativamente por el delito de homicidio culposo agravado, en el artículo 111, que sanciona la conducta del que por culpa ocasiona la muerte de una persona. En su último párrafo, con la concordancia de si la muerte se comete utilizando arma de fuego. De la calificación jurídica desarrollada en el considerando 2.6 de la mencionada disposición de formalización de investigación preparatoria, así como de la parte resolutiva de este pronunciamiento del Ministerio Público, no se advierte que la imputación sea por grave violación de derechos fundamentales o grave violación de derechos humanos, que otorga un contexto de que los hechos se habrían producido en esta circunstancia de calificación jurídica. En tal sentido, advertimos que la calificación, tal y como la propone el Ministerio Público, se encuentra así descrita, siendo el titular de la acción penal quien define esta circunstancia. 5.3. Al respecto, también debemos destacar que en acto de audiencia se ha consultado al Ministerio Público si ha variado la calificación jurídica de la disposición de formalización de investigación preparatoria. La respuesta ha sido negativa. Esta calificación jurídica es la que se mantiene. Por lo que vamos a analizar el caso en base a la calificación jurídica que el Ministerio Público tiene hasta la fecha. 5.4.
Es en este contexto que debemos tomar en consideración que la Constitución Política del Estado, en el artículo 139.3, señala que nadie puede ser desviado de la jurisdicción predeterminada por ley. A su vez, el artículo 21 del Código Procesal Penal regula la competencia territorial según el lugar que se haya cometido el delito. Excepcionalmente, el artículo 24 del Código Procesal Penal establece que determinados delitos especialmente graves con repercusión nacional y superen el ámbito de un distrito judicial podrían ser conocidos por una jurisdicción ordinaria. Es de recalcar que los presupuestos materiales son A, que sean especialmente graves, y B, que tengan repercusión nacional y que desborden un determinado distrito judicial. 5.5. Es en ese contexto que, tomando en consideración lo señalado por el Estatuto de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, aprobada mediante resolución administrativa número 318-2018-CE-PJ, de fecha 12 de diciembre del año 2018, en su artículo 6, ha indicado respecto de la competencia objetiva, y en específico, en relación a este caso, que son competencias de esta Corte: C, delitos contra la humanidad con exclusión de tortura simple, y delitos que conforman el derecho internacional penal o el derecho internacional de los derechos humanos, constituyen crímenes internacionales o graves violaciones de los derechos humanos, siempre que, 1, el delito o sus efectos tengan repercusión nacional o internacional, y 2, den lugar a un proceso complejo. Adicionalmente, el numeral 2 de este artículo señala que, en caso de concurso de delitos y o acumulación de procesos, entre los que figure alguno de los delitos indicados precedentemente, es competencia también de esta Corte Superior de Justicia Penal Especializada. 5.6. De acuerdo a lo señalado en la disposición de formalización de investigación preparatoria, el hecho que se viene atribuyendo es un hecho único, no son varios hechos, no podría existir concurso o acumulación de procesos como tal. Y asimismo el Ministerio Público no ha descrito esta circunstancia. Ahora bien, como hemos señalado, la Fiscalía es quien ha definido que en este caso no estamos ante un delito que componga el derecho internacional penal o el derecho internacional de los derechos humanos. Así lo ha expresado en su considerando quinto de la disposición de formalización de investigación preparatoria. Al haberse definido esta calificación jurídica y ser esta la vigente, no advertimos que se subsuma en primer término lo señalado en el literal C del numeral 1 del artículo 6 del Estatuto de esta Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. La postura puede ser diversa en torno a si se cumplen, y aún así se cumpliera esta circunstancia, la postura puede ser diversa en torno a si se cumple la repercusión de carácter nacional o internacional. No obstante, sin entrar a analizar este tema, de manera copulativa también tiene que tener como correlato que el hecho se produzca o dé lugar a un proceso complejo. En el presente caso, advertimos que este proceso tampoco tiene las características de un proceso de naturaleza compleja que permita conceder competencia a esta Corte, por cuanto el investigado viene siendo una sola persona, el agraviado también es una sola persona. En este caso, los delitos atribuidos no son más de uno, la calificación es alternativa, por lo que el delito atribuido solamente puede ser uno. Estas circunstancias de complejidad no se presentan en el presente caso, por lo que, así se cumplieran los presupuestos anteriores, tampoco, en atención a esta circunstancia,
este juzgado podría asumir competencia. 5.7. En torno a la aplicación del artículo 52 del Código Procesal Penal, debemos tomar en consideración que en estricto este dispositivo normativo hace referencia a aspectos relacionados sobre la libertad o la privación de la libertad, que deben ser analizados en concordancia con lo señalado en el artículo 59 del mismo cuerpo de normas, donde se indica que la posibilidad de realizar estos actos de naturaleza impostergable se sujetan al verbo podrá, no necesariamente deberá. En tal sentido, en atención a esta circunstancia, consideramos que al no tener competencia este juzgado podría mal avanzar el proceso y afectar algún derecho fundamental de las partes. Tanto más aún si el hecho de que la presente diligencia sea inaplazable o no, tiene que ser resuelto de acuerdo a lo señalado en el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 85 del Código Procesal Penal. Y en esta circunstancia considera como diligencias y audiencias inaplazables solamente la prevista en el artículo 271. Y aún así fuera el caso de que esta audiencia tendría la naturaleza de inaplazable, la determinación de la competencia cuestionada a este juzgado debe ser resuelta previamente con la finalidad de que se pueda emitir una resolución conforme a derecho sin que se afecte eh, la garantía del juez natural que tiene derecho el procesado en este caso. En atención a estas circunstancias, este noveno juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve, en primer lugar, declarar fundada la declinatoria de competencia planteada por la defensa técnica de el investigado Luis Michael Magallanes Gaviria. Segundo, inhibirse del conocimiento de la presente causa. Y tercero, remitir en el día al juzgado de investigación preparatoria de Lima Centro los actuados para que actúe de acuerdo a sus atribuciones. Y cuarto, notificar en este acto a las partes. Empezamos por el Ministerio Público. No encontrándonos conforme con la resolución, interponemos recurso de apelación de conformidad con el artículo 34 del Código Procesal Penal. Ya, doctor, vamos a resolver al final su apelación. Defensa técnica de la parte investigada. Doctor Miranda. Conforme y por notificado, señor juez. Correcto. Para conocimiento de la defensa técnica de la parte agraviada. Por enterado, su señoría. Ya, correcto. Estando el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, se dispone que el señor especialista de audio cumpla con remitir copia del íntegro de la grabación de esta audiencia al Ministerio Público a fin de que dentro del término de ley pueda presentar su recurso de apelación y sustentarlo conforme corresponde. Doctores, habiéndose emitido la resolución antes señalada, no tenemos más asuntos que abordar en esta audiencia. Vamos a dar por concluida la misma, siendo las 12 horas con 46 minutos, agradeciendo la participación de todos los sujetos procesales. Buenos días con todos, permiso. Buenos días con todos. Permiso. Permiso. Permiso.